Aunque el templo es la construcción más característica de la arquitectura griega, también fueron habituales otras construcciones, especialmente de carácter civil. Las características de las polis griegas y su cultura no facilitaron el desarrollo de una arquitectura palaciega ni de tumbas monumentales hasta el periodo helenístico. En cambio, sí que permitió la aparición de otras tipologías arquitectónicas necesarias para la vida en la polis o para las celebraciones religiosas, tales como teatros, odeones, gimnasios, palestras, estadios, estoas, buleuterion, etc. Edificios que combinaban los ideales de belleza con soluciones prácticas de primer orden y que se convirtieron en modelos que se heredarán posteriormente en toda la tradición arquitectónica. Junto con la Acrópolis, la ciudad alta, en la que se concentraban los principales templos, el ágora era el espacio más importante de la ciudad griega, una especie de plaza pública, lugar de reunión al aire libre donde se realizaban las transacciones, los negocios y la propia vida ciudadana. Era un espacio multifuncional destinado a la actividad pública, a la vida política y comercial y lugar de encuentro, en el que destacaban los edificios oficiales como buleuterion, cecas, mercados y también construcciones recreativas y religiosas como altares, templos, odeones, gimnasios, palestras, bibliotecas, etc. Las ciudades procuraron ennoblecer su aspecto y dotarse de edificios adecuados a sus necesidades y a sus gustos, que se agruparon en torno a las ágoras, que paulatinamente fueron sustituyendo a las acrópolis como centros principales de las ciudades y fueron adquiriendo progresivamente una mejor ordenación y una mayor prestancia arquitectónica, con pórticos monumentales, grandes fuentes públicas, edificios para la representación y el gobierno, etc. Una de las construcciones más características del ágora fueron las estoas, que eran galerías alargadas de planta rectangular y porticadas, sostenidas por columnas que protegían a la multitud y a los comerciantes del sol y de la lluvia y tenían un uso múltiple. Solían encontrarse en torno al ágora y en los principales santuarios y eran el lugar idóneo para la vida social de la polis, aunque también cumplían funciones comerciales alojando los puestos de comercio. El buleuterion era el edificio donde se reunía la bulé o Consejo de los 500 en Atenas, y allí los representantes de los ciudadanos debatían y decidían sobre los asuntos públicos. Solían tener planta cuadrada abierta en uno de sus lados y con varias filas de asientos en su interior, dispuestos a modo de gradas, y también con una plataforma para el orador en el lado restante. En las ciudades y en los principales santuarios en los que se realizaban las celebraciones panhelénicas, había también espacios destinados a la práctica deportiva. Las palestras eran los lugares usados para practicar la lucha. Constaban de una arena central de forma rectangular o cuadrada, destinada a las actividades deportivas y rodeada por sus 4 lados por pórticos que daban acceso a las dependencias interiores como baños, vestuarios, almacenes, aulas, etc. Los gimnasios se destinaban a formar a los atletas que luego demostrarían su potencial físico en los estadios. Los estadios eran pistas para carreras y otras competiciones atléticas de forma rectangular muy alargada. Tenían una pista con lados paralelos alargados y rectos que terminaba en un semicírculo y una pequeña sección recta junto a la línea de salida. A su alrededor se disponían los graderíos. Normalmente medían un estadio de longitud equivalente a unos 600 pies griegos, es decir, entre 185 y 192 metros. Solían situarse en pequeños valles formados por colinas para que pudieran acomodarse los graderíos y los espectadores en sus laderas. En los hipódromos, de aspecto semejante al estadio pero de mayor tamaño, se celebraban competiciones con caballos y carros.
En sus extremos había postes en los que los carros giraban. Son los antecedentes del circo romano. Una de las grandes aportaciones de la cultura griega fue el teatro. Surgió en el Ática en torno al siglo VI a.C., a partir de las danzas y cantos corales que se celebraban durante las fiestas en honor al dios Dionisos. Inicialmente, estas danzas y cánticos se realizaban en cualquier espacio abierto cercano al altar de Dionisos, pero más tarde se preparó un lugar de tierra lisa y forma circular, denominado orquestra, con el altar en su centro. Tespis, un poeta lírico, introdujo en el siglo VI a.C. el ditirambo, que consistía en representaciones de textos literarios para bailar y cantar con acompañamiento de flauta, en las que intervenían un coro de hombres ubicados en la orquesta. También dotó de mayor protagonismo a uno de los componentes del coro, creando así la necesidad del diálogo dramático y surgiendo la forma teatral que denominamos tragedia, y con ella el propio teatro. Posteriormente fueron incorporándose más actores individuales. Este género adquirió un gran impulso a partir del año 538 a.C., cuando el tirano Pisístrato decretó la primera competición ateniense de tragedia. En el teatro griego no había actrices y los papeles femeninos eran desempeñados por hombres. Los actores, vestidos con ropas suntuosas en las tragedias y vulgares en las comedias, actuaban en un escenario, que era una especie de plataforma cerrada hacia atrás por un muro o caseta. Se cubrían la cara con una máscara con rasgos exagerados, mediante la cual la voz adquiría mayor sonoridad, e iban calzados con unas plataformas llamadas coturnos. El número de actores nunca llegó a ser superior a 4 y el coro lo formaban 15 personas en las tragedias y 24 en las comedias. El teatro griego era un espectáculo al aire libre. Comenzaba por la mañana y seguía hasta la puesta de sol. Millares de personas de todas las clases sociales acudían al teatro, y los que no podían pagar la pequeña cuota de entrada percibían de la polis la ayuda necesaria. Para albergar a estas representaciones y al público, los griegos crearon una nueva tipología arquitectónica, un modelo de edificio, el teatro, que será el modelo de los teatros posteriores. Dado que el espectáculo se realizaba al aire libre, se aprovechaban los declives o laderas del terreno para alojar el graderío en el que se sentaban los asistentes, llamado koilón o teatron, que quiere decir lugar desde el que se contempla. El koilón tenía forma ultrasemicircular en torno a la orquestra circular y se dividía mediante escalones llamados clímaques en sectores llamados quérquides. Para facilitar el acceso del público, el koilón se dividía en 1 o 2 pasillos ultrasemicirculares llamados diazoma o diazómata. El koilón se separaba del terreno circundante por un pequeño murete llamado analemma. Los asientos más cercanos a la orquesta eran llamados proedria y se reservaban para las personas más relevantes, como las autoridades de la polis o sacerdotes. La proedria se separaba de la orquesta por un pequeño muro llamado balteus. Dado que el coro era el elemento principal del teatro griego y que éste se asentaba en una zona llana de forma circular, en el teatro griego aparece una orquesta de forma circular. Normalmente, en su centro se situaba el altar de Dionisos denominado timelé. Para el acceso de los miembros del coro a la orquesta se habilitaron unos pasillos laterales denominados párodos o parodoi en plural. Dado que los actores precisaban de un lugar elevado en el que actuar, se desarrolló una escena o esquené que constaba de varias partes. Un proskenion o escenario elevado
inicialmente en madera en la parte delantera de la esquené, en la que realizaban la propia representación. En la parte posterior estaba la esquené propiamente dicha, con una serie de casetas en las que los actores se cambiaban de máscaras o de indumentarias y en la que se ubicaban los decorados que servían como fondo, llamados pinaques, o también albergaban la maquinaria necesaria para la representación teatral. Aunque se han conservado numerosos teatros, algunos de los más impresionantes son el de Epidauro, construido por Policleto el Joven en el siglo IV a.C. y que albergaba entre 12.000 y 15.000 espectadores, y el Gran Teatro de Dionisos al pie de la Acrópolis de Atenas, con una capacidad de unos 17.000 espectadores. El Odeón era una especie de pequeño teatro, parcial o totalmente cubierto, y que se utilizaba para competiciones musicales, lecturas de poesía, conferencias o debates. Solían ser edificios con paredes exteriores rectangulares, como los Bouleuterion, y tenían un auditorio curvado, como en un teatro, y con graderíos dispuestos de forma semicircular en su interior. En la Grecia clásica no apareció una gran arquitectura funeraria monumental hasta la época helenística. Tradicionalmente solían emplearse estelas funerarias en el Ática, templetes en el Peloponeso y Asia Menor, o cuevas e hipogeos. Entre los monumentos funerarios destaca por su monumentalidad el mausoleo adornado con relieves y estatuas de Halicarnaso en memoria de Mausolo, rey de Caria en época helenística. Una mención aparte merece el urbanismo griego, basado en la polis, la ciudad-estado en la que se agrupaban los griegos de la antigüedad. La polis griega, que habitualmente estaba amurallada, solía tener diferentes partes. Una acrópolis o ciudad alta, en la que solían ubicarse los templos más importantes y servía como lugar de refugio ante las invasiones. Una ciudad baja o asti, en la que se ubicaban las viviendas y cuyo espacio más importante era la plaza pública o ágora, en torno a la que se disponían los edificios más importantes, los mercados y las instituciones de gobierno. A su alrededor se disponían los terrenos agrícolas y, si la polis era costera, un puerto bien conectado con la ciudad. Los griegos concebían la ciudad como un espacio al servicio de los ciudadanos. Por ello, desarrollaron modelos urbanos y tipologías edificatorias que, además de útiles, fueran bellas y crearan entornos armónicos, integrándose en conjuntos urbanos bien proporcionados. Los edificios griegos, dada su concepción escultórica de la arquitectura, debían armonizarse con el espacio en que se construían y así generar espacios agradables para la vida de los ciudadanos. Inicialmente, las ciudades y los edificios se construían de un modo desordenado, sin ordenación urbana alguna, aunque ya desde la época de las colonizaciones, en las nuevas ciudades que fundaron en el Mediterráneo y Mar Negro, comenzaron a desarrollar planificaciones urbanas ordenadas, basadas en diseños ortogonales. En Mileto, Hipódamo desarrolló el modelo de plano ortogonal o endamero, que fue el habitual de las ciudades helenísticas, caracterizado por su regularidad y claridad. La ciudad se organizaba en calles rectilíneas y largas que se cruzaban en ángulo recto, creando manzanas. Es una planta clara, lógica y funcional, dando a la ciudad un perfecto orden racional.